Bienvenidos a todos a La Vaguada, a la Arena. Mi nombre es Jesús Hernández, soy el subdirector del centro. Quería daros la bienvenida, gracias por acudir, gracias a QSafety por convocar el evento, por contar con nosotros y hacerlo. Luis Alberto, muchas gracias por toda la organización y por lo bien que lo vamos a hacer y lo bien que va a salir. Tenemos hoy una jornada bastante potente en cuanto a la prevención en obras en marcha. Os cuento algunos datos sobre lo que tenemos aquí, 2 minutitos y ya presento a los ponentes y os dejo con lo importante. La Vaguada hace la semana que viene 40 años. Se abrió el 24 de octubre, fue la fiesta de inauguración del año 83, se abrió para el público el 25 de octubre. Llevábamos hace 20 años que fue la última gran reforma del centro y como habéis podido comprobar estamos en plena reforma con una inversión de 16 millones de euros para poner otra vez el centro comercial en el nivel de innovación y en el nivel de calidad que todos nuestros visitantes esperan. Antes de la pandemia, ahora entre obras, pandemia, reforma de locales y demás, las cifras han cambiado un poquito, pero seguimos siendo el centro comercial con más afluencia de España. Siempre hemos recibido en torno a unos 20 y pico millones de personas, 25 millones es la cifra que siempre contamos. Ahora estaremos unos poquitos menos, pero seguimos siendo el centro comercial con más afluencia de España. Por eso es muy importante, y así nos lo propusimos nosotros de forma interna cuando decidimos hacer este proyecto de reforma, que la seguridad en un proceso para todas las personas que vienen aquí a visitarnos, para todos los que trabajamos aquí, era muy importante. Y por eso contamos con QSafety para hacer este proyecto. Pensad que es un día como hoy con lluvia, incluso algo más, tendremos 50 o 55.000 personas que pasarán por aquí, por el centro comercial. Eso es mucha gente que tenemos que estar muy seguros que cuando abra el centro comercial hay una persona de QSafety que nos da un papelito que dice, oye, el centro comercial está en condiciones de abrir. Y cuando no lo está, también lo ha dicho, que eso es importante, y se ponen las medidas correctoras para que podamos abrir. Entonces, transmitiros esta información sobre lo importante que es para nosotros la Vaguada poder abrir en condiciones y también para las 4.000 personas que, os decía que trabajamos muchas personas aquí, unas 4.000 personas trabajamos, no todos los días, pero trabajamos muchos aquí para poder dar servicio a esas 50 o 55.000 personas que un día como hoy, jueves, diario, pueden venir por aquí. Imaginaos un sábado. Además de los elementos de reforma y de elementos que estamos en marcha, pues la Vaguada siempre ha sido un referente, como muchos me habéis transmitido ahora en el ratito que hemos estado hablando, y queremos seguir siéndolo. Y de hecho, algunos de los elementos que estamos poniendo en esta reforma esperamos que sean referente en un futuro cuando todo esto acabe. No me entretengo más, quiero presentaros, hoy vais a hablar mucho sobre este tema de la seguridad y la salud en las obras en un centro de trabajo, lo comentábamos antes, todo lo que supone la prioridad para un centro comercial o para cualquier centro de trabajo que está en funcionamiento, la prioridad sigue siendo que sigue estando en funcionamiento, no la obra. Yo de esto de obras sé poco, pero de gente algo. Entonces, intentamos que todo esto siga funcionando, que es muy importante para nosotros, para las 200 tiendas que trabajan aquí, que abren todos los días y que dan servicio a estas miles de personas que hablábamos. Hoy estarán con nosotros Jesús Alonso, que es responsable de prevención de riesgos, obras y expansión de Mercadona, Iván Pérez, doctor universitario y profesor de la Universidad Europea de Madrid, Juan González, Project Manager de Arcadis, y como decíamos antes de broma, lo tengo que decir, se sienta conmigo todos los martes al lado en la reunión de obra, entonces tenemos un contacto estrecho, aunque solo sea de sentarnos todos los días juntos o todas las semanas, y José María Ruiz Carpintero, director técnico que estás aquí, director técnico de QSafety de Baiquirón Prevención, que tiene unas cuantas cosas que contarnos, al menos las que me has contado a mí, tendrás que contar algunas aquí de esas potentes. Pues nada más, por mi parte, Luis Alberto, tú marcas y a quien le paso el micrófono. Muchas gracias. Que vaya bien. Bueno, yo lo primero agradecer al Centro Comercial La Vaguada y a QSafety pues, la invitación a participar en este acto y a exponeros parte de la problemática que Mercadona, como promotor y como empresario titular de sus centros en uso, tenemos con la coordinación de actividades empresariales. Lo primero es, a ver si esto va.
Lo primero es poner en contexto la coordinación de actividades empresariales. Hablaros de las mejoras y las necesidades que desde Mercadona visualizamos en este aspecto, qué interferencias tiene Mercadona en estas situaciones, en sus centros, en el día a día, y luego implementar un detalle que también tiene que ver con la coordinación de actividades empresariales y que otros tipos de centros les afecta menos, pero que a nosotros nos afecta bastante, que es la seguridad alimentaria. En primer lugar, poner en contexto la CAE. Cuando nosotros, los que nos dedicamos a prevención, hablamos de una obra, hablamos de una nueva implantación, de un supermercado, de una tienda o de un centro comercial, estamos muy enfocados en nuestro mundo de la obra y en las afecciones que va a tener la actividad de los propios trabajadores. Sabemos que va a ser muy difícil evitar que se produzcan accidentes por la propia actividad que desarrollamos y hasta cierto punto asumimos que se vayan a producir. Es decir, asumimos que puede haber un accidente, que puede haber cortes, caídas de materiales en altura que afecten a algún trabajador. Cuando estamos dentro de la CAE, aparece la responsabilidad corporativa y aparece un análisis que tenemos que tener en cuenta con datos. Antes ha hablado el compañero de que en este centro comercial entran alrededor de 50.000 personas al día. Los sábados me parece que había un pico de 60, 70.000 personas. Hay 4.000 trabajadores que desarrollan su actividad en el centro, en diferentes empresas. Y la obra, tirando por un número muy alto, tendrá alrededor de unos 100, 150, 200 trabajadores en el pico. Miraros la relación que hay entre la actividad de obra, los visitantes del centro y los trabajadores del centro. La obra en ese sentido es insignificante. En Mercadona hemos desarrollado en el 2018-2019 alrededor de 200 obras en toda España y en Portugal de aperturas y reformas. En el departamento de obras de Mercadona éramos 1.500 personas. Eso es una barbaridad. Para una empresa que nos dedicamos a vender lo que vendemos. Dentro del departamento de obras nos creíamos, pues eso, oye, somos hasta una promotora de las más potentes de España. Nos veíamos muy crecidos, tenemos mucha importancia. Cuando entras a relacionarte con el resto de departamentos de Mercadona, en Mercadona son 99.000 trabajadores. El departamento de obras es un 1,5% de lo que es Mercadona. La prioridad de Mercadona no son las obras. La prioridad es vender. La prioridad del centro comercial es atender a sus clientes y a los trabajadores que están en este entorno. Por tanto, en una obra podemos asumir lo que implica un accidente en una nueva apertura, en una reforma, en la que solo están nuestros proveedores, pero cuando estamos en un centro comercial como este, no podemos asumir que haya un accidente a un trabajador del centro o a un cliente del centro. ¿Vale? Entonces, hay que poner en contexto esa importancia de la coordinación de actividades empresariales porque no nos podemos permitir el lujo, ni Mercadona, ni el Corte Inglés, ni el Real Madrid, ni Inditex, ni el centro comercial La Vaguada, Plaza Norte, de tener un accidente que afecte a nuestra fuente de ingresos, que son los clientes. A partir de esta puesta en contexto, mejoras y necesidades. La coordinación de actividades empresariales, yo ya voy teniendo unos años y no soy el más listo, ni muchísimo menos en este tema. Ni en Mercadona tenemos la mejor coordinación de actividades empresariales, pero la experiencia sí que la vamos acumulando en todo el proceso. Siempre hemos entendido la coordinación de actividades empresariales como un proceso documental, en el que lo importante era cumplir los requisitos que la normativa, una normativa que está completamente obsoleta y que no se está adaptando a las realidades de lo que tenemos, de las actividades que ahora mismo hay, lo que nos decía esa normativa: intercambio de información, control de documentación con proveedores, temas de planes de emergencia, toda esa entrega de información. Todo ese caudal que suponía ese esfuerzo para el promotor, empresario titular y proveedores que participaban en esas obras, nos comía
toda la dedicación preventiva o nos come toda la dedicación preventiva que tenemos que dedicar a otros aspectos. ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Qué necesitamos? Digitalizar el proceso documental. Que el proceso documental deje de ser la prioridad en la coordinación de actividades empresariales. Para que cuando consigamos digitalizar ese proceso y que ese proceso nos quite el menor tiempo posible y el menor caudal posible, podamos incrementar la seguridad física. ¿Qué entendemos por seguridad física? No las protecciones colectivas, que también, sino pensar en esa intervención, en esas obras que vamos a hacer dentro de nuestro centro en actividad, desde que las planificamos, pensar en no generar ningún riesgo a nuestros usuarios y a nuestros trabajadores del propio centro. Si llegamos tarde con ese proceso e implementamos la CAE cuando ya hemos definido el proyecto, los plazos, las ejecuciones, llegaremos tarde y tendremos que ir corriendo detrás del proceso. Tenemos que priorizar por el cliente y por el trabajador propio. Como os decía, al final, la dimensión que tenemos dentro de las obras, en comparación con el objetivo y con el volumen global del negocio que tenemos, es insignificante. Nuestra prioridad desde el principio tiene que ser definir la obra, definir las actuaciones, las protecciones colectivas y esa coordinación de actividades empresariales en el proceso físico para que nuestros clientes y nuestros trabajadores no tengan ningún tipo de afección. Para eso tenemos que eliminar las interferencias. ¿Qué ocurre cuando en una obra yo no puedo eliminar el riesgo de caída de materiales en altura? Que utilizo un casco. Aquí, a las 40.000 personas que entran al centro, no se le da un casco al entrar. Entonces, esos riesgos, esas interferencias, tenemos que conseguir que desaparezcan. Esa es la gran diferencia que tenemos de hacer una obra en la que solo estamos los trabajadores de la obra y hacer una obra en la que estamos afectando a un centro con actividad. Que, repito, puede ser un centro comercial, unas oficinas, puede ser cualquier tipo de ámbito. ¿Qué interferencias tenemos en el día a día? Tenemos un objetivo y es ser invisibles. Nadie que vaya a comprar a un centro comercial o que vaya a comprar a un supermercado de Mercadona tiene que tener la sensación de estar en riesgo. Sí, puede ver que hay una lona, que hay unos tabiques de pladur, que hay una estructura maravillosa que tenéis ahí para cubrir la zona donde se está trabajando, pero no tiene que tener ninguna sensación de riesgo, hasta cierto punto, hasta evitar que esas sensaciones a través del ruido, cuando estamos cortando con el tal, se produzcan también. Ese es el objetivo que tenemos que buscar, para no afectar a lo que nosotros llamamos al jefe, el cliente, ni al propio trabajador de la tienda o del centro comercial. Esto tiene una complejidad y os voy a poner un ejemplo de la complejidad ya llevado a un grado máximo. Esta tienda es Tagus Park, esto es Oleiros, en Lisboa, y es una tienda que a la semana de abrir ya se nos había quedado pequeña. Una tienda en la que ha habido que aumentar cámaras, parking, líneas de cajas, redistribuir toda la distribución interior de la tienda para poner más murales, para poner más estanterías. ¿Con qué dificultad? Con que el camión de reparto va alrededor de 5 veces al día. Se abre de lunes a domingo. Y la reposición, es decir, los trabajadores que vuelven a llenar las estanterías, es nocturna. La tienda está llena de producto de género. La obra no puede dejar material allí. Imaginaros lo que es hacer una reforma de ese calado, esa ampliación, llegando a las 10:30 de la noche, dejando todo preparado para poder empezar a trabajar sin manchar, sin afectar al producto, por zonas para ir coordinándote con la reposición del material, con la reposición del producto, perdón, y teniendo que llevar todo lo que utilizas para la obra por la noche para volver a llevártelo por la mañana, porque no lo puedes dejar allí, porque no hay sitio material. ¿Vale? Aquí, entre comillas, lo de menos son los papeles. Lo más importante es poder organizar toda la actividad, todo el trabajo y que sea compatible con la producción del supermercado, que es lo que nos interesa. Es decir, nosotros en Mercadona, aunque estemos dentro del departamento de obras, lo que hacemos es vender. Las obras son algo accesorio que tiene que afectar a lo mínimo posible. Ya os digo,
no tenemos la mejor coordinación de actividades empresariales, todo el proceso de prevención dentro de Mercadona vamos evolucionando, no es igual que hace 5 años, que hace 10, ni que hace 15, ni será igual que dentro de 5, pero sí hemos enfocado muchísimo a este tipo de necesidades, a la necesidad de priorizar por conseguir los procesos físicos que impidan que estemos sometiendo a riesgos a los trabajadores y, por supuesto, a los clientes de la tienda. Tenemos que aislar la actividad de la obra, sectorizando zonas de la tienda, organizando horarios óptimos para la implantación de los trabajos sin afectar a la actividad del centro y, evidentemente, lo que os decía antes, siendo invisibles. Y luego añadimos una complejidad a mayores, que es la seguridad alimentaria. Quizás en otras actividades o en otros tipos de clientes esto no afecta, pero evidentemente nadie quiere hacer una telecompra y que cuando le llega el pedido a casa el cartón de leche tenga restos de obra, tenga polvo, tenga suciedad, y menos cuando lo estamos cogiendo de los murales o lo estamos cogiendo de las estanterías. Aparte de que legalmente Sanidad nos puede llegar a sancionar. Entonces, ¿qué tenemos que incrementar en esa coordinación de actividades, en ese proceso físico? No solo aislar nuestras zonas de trabajo, sino que determinadas zonas de trabajo sean estancas, porque vendemos lechugas. Y esto, quien haya cogido alguna terminología de Mercadona o las haya escuchado, este es el objetivo de Mercadona. El objetivo de Mercadona es vender lechugas, no es hacer obras. Si la lechuga va sucia porque yo estoy haciendo una obra, yo no estoy cumpliendo con el proceso físico de la coordinación de actividades empresariales. A partir de ahí, de conseguir cerrar de alguna forma todo ese círculo de coordinación y de esa responsabilidad corporativa, priorizaremos por esa parte física, o debemos priorizar, y luego sí, ayudarnos de todas las herramientas digitales que hay ahora para cumplir con la normativa de intercambio de información, análisis de documentación de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entrega de planes de autoprotección. En resumen, y por terminar, que no sé ni cómo voy de tiempo ni nada, tenemos el reto de ser invisibles. No afectar para nada, ni tan siquiera que haya sensación de que estamos en una obra. La CAE y los ejecutores son una herramienta para conseguir que ese objetivo se cumpla, sobre todo en el aspecto físico. Nos tenemos que tratar de conseguir que la parte documental sea un proceso lo más digital posible para que reduzca los caudales de los proveedores, de los promotores y los empresarios titulares del centro de trabajo, para poder concentrarnos en el análisis físico de la coordinación de actividades empresariales. Volcando, lo que os decía, el concepto de CAE como proceso administrativo, volcarlo a un proceso físico. Nos interesa más qué cosas vamos a disponer para eliminar interferencias, que esas cosas estén descritas de una forma mejor o peor o con mayor detalle en el proceso documental, que también es importante, pero lo importante y lo principal para nosotros es conseguir que no haya afecciones a ningún usuario, cliente o trabajador del centro o de la tienda. Y yo, por mi parte, con un poquito de antelación, creo, pero ya terminaría la exposición. No sé si tenéis alguna pregunta. Al final, lo que os decía es que en ese proceso de digitalización, en prevención es muy importante el vencer y el no convencer. Podemos forzar a un proveedor a que cumpla con todos los requerimientos documentales, pero hay veces que esos requerimientos le llevan un caudal de tiempo y de dinero que le dificulta poder adaptar o poder adaptarse a esas necesidades. Os voy a poner un ejemplo que creo que es parecido al que tendrán muchos locales aquí en La Vaguada,
Y es que nosotros tenemos nuestro propio sistema de coordinación de actividades empresariales, la parte documental. Cada proveedor que trabaja con nosotros tiene que cumplir unos requerimientos de subir una documentación a nivel de centro, de trabajadores y de empresa, pero cuando la tienda está dentro de un centro comercial, además tiene que subir esa documentación a la plataforma del centro comercial. Es decir, estamos hablando de que un proveedor que tiene su archivo de gestión documental tiene que alimentar otros 2 o hasta 3 archivos y ese caudal que les supone nos lleva a que haya muchos proveedores que ni tan siquiera quieran realizar operaciones de mantenimiento o pequeñas reparaciones en nuestras tiendas porque económicamente no tienen ningún tipo de margen. Todas las 2 o 3 semanas previas que están subiendo documentación a la plataforma les supone un coste, que es lo que nosotros pedimos a las empresas de gestión documental, que haya una comunicación digitalizada entre ese tipo de plataformas. Es decir, si yo tengo un servicio con un determinado cliente, con Kio, con otras plataformas, lo que necesito es que esas plataformas se comuniquen entre ellas, porque si no, al final, lo que estamos sometiendo a esos proveedores es a una carga documental que es una imposición que nosotros le estamos haciendo en vez de que esos proveedores estén pensando en el proceso físico, en cómo acudir a realizar esa reparación sin influir a las personas que están allí trabajando. Entonces, tenemos esa necesidad de que haya una interacción entre los sistemas que manejamos los centros comerciales, los promotores, los empresarios titulares y los propios proveedores, en los que se simplifique todo ese proceso documental. Y ahora, con las herramientas de digitalización que hay, eso es posible. Hace 10 años o hace 15 años que andábamos con faxes y andábamos con tal, eso era inviable. Pero ahora sí que se puede ejecutar soluciones de ese tipo, que repito, descarguen la carga documental, que hay que hacerla, que hay que cumplirla, pero que le permita a los proveedores centrarse en definir ese proceso físico para la coordinación de actividades empresariales. Entre las obras de tienda de centro comercial y cuando hacéis una obra en una tienda de calle? Principalmente la que te comentaba, principalmente que tienes que cumplir con 2 procedimientos de coordinación de actividades empresariales. El que te pide el centro, la tienda, y el que te pide el centro comercial, ¿vale? Hay muchas veces que esa coordinación tiene que ver no solo con presentación de documentación, sino con accesos, con salidas de materiales. Es decir, ¿cuándo saco el escombro? Lo tengo que coordinar con el centro comercial, porque tiene que salir a un muelle, el muelle es común para el centro comercial. Todos esos procesos es necesario, como os decía antes, que desde el principio de la organización de la obra los tengamos en cuenta, que no llegues a una semana de empezar y tengas que estar preguntándole al centro comercial La Vaguada cómo voy a sacar el escombro, a qué horas lo puedo sacar, qué necesidades tengo, si tengo que andar por dentro del mall para sacar ese material. Todo eso hay que coordinarlo y es la gran diferencia que hay cuando tenemos una coordinación de actividades empresariales en la que estamos en un local propio, en la que tenemos que analizar cómo afectamos a los clientes y a nuestros trabajadores, o cuando nos vamos a un local donde hay una concurrencia de otros operadores o de otras empresas. Es decir, no solo es la dificultad de subir la documentación a otra plataforma y coordinarnos con ellos, sino también coordinar todo el resto de procesos, entradas de personal, salida de escombros, horarios, ruidos. Todo eso también hay que coordinarlo con 3 actores: proveedor, cliente, en este caso Mercadona, centro comercial, La Vaguada, H2O, Madrid Río. Todo hay que coordinarlo con ellos. Y lo que os decía, al final, lo que es la documentación y el intercambio de información es importante, pero es el proceso que más podemos simplificar a la hora de organizar toda la coordinación de actividades empresariales. A vosotros. Bueno, en primer lugar, agradecer a La Vaguada este entorno, este iglú en el que estamos hoy todos aquí reunidos para reflexionar, debatir y hablar
de aspectos pues, muy interesantes para todos, ¿no? Y desde luego pues, agradecer a QSafety, a Emilio, a Ana, la invitación y el que bueno, pues, esté aquí con vosotros compartiendo esta mañana y viendo a ver qué cosas en claro podemos sacar un poco de la situación y el contexto que nos pone hoy aquí objeto de ponencia y de debate. A mí me gustaría plantearos, bueno, es muy difícil ser original en un tema tan acotado donde 4 ponentes vamos a hablar probablemente de muchas cosas comunes, ¿vale? Entonces, bueno, en la medida de lo posible, yo quería trasladaros el hacer un viaje, ¿no? Es decir, hacer una retrospectiva de dónde estábamos, qué es lo que teníamos antes, dónde estamos ahora, qué sistemas de gestión tenemos actualmente y hacia dónde deberíamos ir o qué reflexiones podemos hacer de qué es interesante y hacia dónde podemos ir, ¿no? Con el objetivo, 2 objetivos que me planteo con vosotros hoy por la mañana. El primero es someter un poco a crisis, ser un poco autocrítico y someter a crisis qué es lo que estamos haciendo. Si está funcionando o no está funcionando, cuáles son aquellas vergüenzas, debilidades o aquellas bondades que sí el sistema puede tener, ¿no? Y luego, otro segundo objetivo que quizás sea más ambicioso si cabe, que es que generemos reflexiones de manera conjunta, o la jornada de hoy nos invita a reflexionar si realmente somos capaces de crear nuevos paradigmas que nos lleven a escenarios futuros en el medio plazo, pero que realmente veamos si somos capaces o estamos en disposición de poder llegar a ellos, ¿no? Todos los actores intervinientes en este proceso. Entonces, bueno, es muy ambicioso, no sé si lo conseguiremos, pero bueno, hay que ser ambicioso en general en la vida, ¿no? En ese viaje que os comentaba, yendo al pasado y recordando un poco dónde estábamos, todos recordaréis en el año 87, en el ámbito europeo, el Consejo de las Comunidades Europeas solicita a la Comisión Europea el que cree un marco jurídico que de alguna manera regule todo lo que es la prevención de riesgos y la seguridad y salud laboral en el entorno de los trabajadores, ¿no? Por eso la Comisión Europea crea todas las directivas que todos más o menos conocemos en general, pero sobre todo las que más nos importan a nosotros o más nos afectan, pues es la Directiva 89/391, que se transpone a derecho español en la Ley 31, que todos conocemos, y luego la Directiva 92/95, que se transpone con el Real Decreto 1627, que también todos conocemos, ¿no? Posterior a esto, ha habido nuevos reglamentos, incluso alguna ley, como la Ley 32, que regula la subcontratación en el sector de la construcción, y reglamentos que desarrollan esa ley, como el Real Decreto 1109 del año 2007. En definitiva, es que han ocurrido acontecimientos posteriores en el marco regulatorio, pero ha llegado un momento en el que se ha parado. Y como comentaba antes mi compañero Jesús, realmente el marco jurídico hasta el año 2007 estuvo más o menos activo, pero desde el año 2007 hasta fecha actual, realmente la normativa está ciertamente obsoleta, ¿no? Y quizás ya han ocurrido una serie de cosas, intervinientes nuevos, los project management, los ECOPS, bueno, figuras que no son agentes, que no están recogidas por la LOE como agentes propios ni tienen el paraguas del marco regulatorio, pero que en definitiva están ahí, ¿no? Y la normativa se ha quedado obsoleta. Un aspecto importante también es en el año 2010 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, si recordáis, que resuelve que es obligatorio designar un coordinador de seguridad y salud en aquellas obras de construcción en las que hay más de un interviniente, ¿no? Esta sentencia es muy significativa. Un poquito más allá, en el año 2015, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hace un estudio, una investigación, debido a los altos índices de siniestralidad en el sector de la construcción, hace un estudio de la siniestralidad, pero concretamente pone el foco en las obras menores, en obras de tipología menor. Y ahí se da cuenta de varios aspectos. Los más significativos, uno es, que sería objeto de otra jornada de debate, lanzo el guante a ver si Quirón quiere cogerlo, a la figura y el rol del promotor, ¿de acuerdo? El promotor tiene una serie de responsabilidades y obligaciones que todos conocemos, pero realmente la directiva habla de que el promotor tiene que ser un agente clave, un agente palanca, impulsor del aspecto relacionado con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, la Comisión pone de manifiesto que en el año 2015 no queda muy claro, ¿no?, el rol del promotor realmente. Y luego otro aspecto que concluye, y que todos llevamos muchos años escuchándolo, es la falta de cultura preventiva en el sector de la construcción, ¿vale? Fijaros, en el año 97-99, el índice de incidencia que había en el sector de la construcción era de 160 accidentes por cada 1000 trabajadores.
Actualmente, el dato que está publicado, que es del año 21, ¿vale?, por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el índice de incidencia lo posiciona en 65 accidentes aproximadamente por cada 1.000 trabajadores. Se ha reducido el índice de incidencia, si bien en todos estos años realmente esa disminución no es significativa, lo que nos pone de manifiesto que 30 años casi después de la Ley de Prevención, que llegaremos en el año 25, y con esa normativa ciertamente obsoleta, nos pone de manifiesto que quizás las cosas no se estén haciendo del todo bien, ¿no?, o haya mucho margen de mejora a este respecto. Entonces, en ese sentido, llegamos hoy un poco en ese viaje del pasado para llegar un poco a cómo estamos haciendo hoy las cosas, ¿no?, a ese contexto. El contexto que tenemos, y es objeto de la ponencia, es... Bueno, yo os he pintado dos escenarios, aunque vamos a centrarnos en el escenario B, de locales privativos, pero me parece interesante también hacer referencia a la construcción de nuevas superficies comerciales. Nuevas superficies comerciales que luego, a su vez, también tendrá una convivencia al mismo tiempo con locales privativos, la construcción de locales privativos. Y el escenario B es un centro comercial ya abierto al público, donde hay locales comerciales que también están abiertos, pero hay otros que a lo mejor quieren hacer una ampliación, una remodelación, una obra nueva, y hay una convivencia, ¿vale?, de actividades. En ambos dos casos hay dos figuras claramente representativas, que es el empresario titular y el empresario principal. En ambos dos casos vamos a tener un empresario titular general del centro de trabajo, del centro comercial, y un empresario titular del local privativo. Ambos dos tienen responsabilidades en materia de prevención de riesgos. Y viceversa en cuanto a los empresarios principales. En el caso del escenario A, obviamente habrá N empresarios principales, que son las constructoras que construyen el espacio comercial, y en el caso del escenario B, y en el escenario A también, a su vez, los locales privativos tienen sus empresas constructoras, que también tienen obligaciones y responsabilidades a este respecto. Entonces, entrando en ese contexto en el que estamos, realmente desembarcamos en una situación que actualmente nos encontramos con tener que identificar y definir y hacer una diagnosis de muchos aspectos, de muchas variables. Es decir, ambos dos contextos, A y B, centro comercial, obra, local privativo, conviven en un ecosistema donde tenemos muchas variables que tenemos que atender. Primero tenemos que saber si el alcance de lo que se va a hacer es una obra o no es una obra. Hay muchas cosas que se hacen, yo os mando ahí, yo os lanzo. ¿Qué hacemos con los trabajos de mantenimiento?, ¿no? Esa incógnita siempre está ahí, siempre está al filo de lo que marca la ley. Qué ambiguo es y qué difícil es determinar si este mantenimiento es obra o no es obra. Si es obra, obviamente, el promotor tiene una serie de obligaciones y responsabilidades. Tiene que hacer el estudio de seguridad y salud, tiene que hacer el estudio básico, el plan de seguridad y salud por parte del contratista, aprobar el plan, designar un coordinador. Si no es obra, hay que ver cuántas empresas intervienen en este proceso. Si es una única empresa, no tengo que designar al coordinador. Ojo, si hay más de una empresa, muchas veces también se lanza la duda de no, es una única empresa, pero va a subcontratar. Bueno, entonces no es una única empresa, tenemos un flujo de contratación. Entonces tengo que designar el coordinador. Tengo que analizar también qué normativa me aplica. Si es una obra, me aplica el 1627. Si no es obra, me aplica el 171. Si me aplica el 171, tengo que ver si, no siendo obra, realmente tengo que designar un coordinador de actividades preventivas. Pero, ojo, puede que haya obras que nazcan bajo el 171, ¿vale?, realmente por coordinación de actividades, que realmente luego tengan que combinar con el 1627. Entonces, vayan a convivir las dos normativas en función de la actividad que va a hacer cada una de las empresas. De hecho, esto se suele dar mucho en los locales privativos. Va, obviamente, por una ampliación, una reforma, va por el 1627, ¿vale? Pero en el proceso de obra, incluso hacia el final de obra, muchas veces hay actividades como la inclusión de la tecnología, por ejemplo, en un local privativo, donde si no está recogido un proyecto, no es obra de construcción y hay que darle otro tratamiento distinto. Entonces, bueno, es ambiguo, ¿no? Esta coordinación también tenemos que tener en cuenta si esa figura del empresario titular o del empresario principal que decíamos, que el empresario titular, acordaros que instruye e informa, no tiene el deber de vigilancia. Quien tiene el deber de vigilancia es el empresario principal. Luego hablaremos más adelante un poco de estos aspectos, ¿no? En definitiva, lo que os quiero trasladar es que en el contexto de lo que estamos haciendo hoy, venimos de un sector de actividad que ya en el año 15 la Comisión nos dice que hay una falta de cultura preventiva, aunque no diga la Comisión, nosotros ya lo sabíamos y lo seguimos sabiendo, de que falta cultura preventiva. Venimos de un sector de actividad que ya en el año 87, en el ámbito europeo,
posiciona a la Comisión al sector de la construcción como uno de los sectores de mayor riesgo, entre los 3 sectores de mayor riesgo en el mundo. Y además de esto, tenemos un ecosistema que ciertamente es difícil de gestionar, es ciertamente caótico. Y ese caos se nos genera por el marco regulatorio y por la legislación que tenemos y por la diagnosis previa que tenemos que hacer de qué es lo que nos aplica, cómo nos aplica, cómo tenemos que proceder. Entonces, bueno, un poco trasladaros ese caos en el que nos tenemos que desenvolver a diario, ¿no? No me funciona la diapositiva. Aquí, perfecto. Entonces, bueno, dentro de este contexto y de esta situación, obviamente, hay aspectos del sistema que son mejorables y hay aspectos del sistema que sí son virtudes y que tenemos que potenciar y seguir mirando en esa línea, ¿no? Dentro de las debilidades, y empezando por el final, lo comentaba antes, ¿no? Falta de cultura preventiva con respecto a la CAE. Falta de cultura preventiva con respecto a la CAE porque no sé si vosotros tenéis esta sensación, yo la tengo. Hay un leitmotiv, ¿no? Parece, yo lo veo, el eslogan. Joder, todo pasa por prevención. O sea, los retrasos de obra por prevención. El coste en la certificación, un aumento, una certificación que no se por prevención. Que la gente no puede entrar a la obra, aunque sea porque ha llegado tarde, por prevención seguro. Es decir, la prevención siempre es el problema para absolutamente todos los agentes intervinientes. Y esto, en parte, somos responsables o corresponsables de esta situación, porque nos la hemos ganado un poco y nos la estamos ganando a pulso también nosotros. ¿Por qué? Porque si yo soy un local privativo y tengo que entrar a hacer una obra a un centro comercial y me encuentro con 4 folios de requisitos que tengo que cumplir, que me está pidiendo el empresario titular del centro comercial, porque si no, no puedo poner un pie en la obra, pues evidentemente algo quizá no se está haciendo bien. Entre otras cosas porque ya me toca las narices y es un impedimento tener que presentar todos estos requisitos, ¿no? Además de eso, esos requisitos tienen que ir firmados y sellados por el coordinador de la obra privativa, en fase de ejecución. Todos sabemos que los coordinadores de seguridad y salud están 24 horas disponibles para que yo descuelgue el teléfono y le diga, oye, mira, que el fontanero va a mandar 3 trabajadores, te los paso por mail, los metes en el listado que pide el ECOP del centro comercial, ¿vale? Y se lo lanzas al centro comercial. ¿Entendido? Ok. A la media hora le llamo y le digo, oye, mira, que de los 3 que te he dicho del fontanero, 2 no van a ir, solo va a ir 1, ¿vale? Entonces, actualiza el listado. 3 horas después le pasa esto con otras empresas. Obviamente, los coordinadores de seguridad y salud no solo tienen un cliente, no solo están atendiendo a una obra privativa, tienen que gestionar muchas cosas, entonces no tienen disponibilidad. Las empresas tampoco tienen dimensionado los departamentos de prevención hoy en día para conocer con producción y con la parte operacional qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién va a ir. Todos lo sabemos, ¿no? Todos los que estamos aquí somos agentes, estamos relacionados con este mundo y sabemos que producción, antes de mover nada, llama a prevención y le dice, oye, mira, yo mañana voy a meter las vigas para el refuerzo estructural que hay que hacer en el local privativo. Va a ir esta subcontrata, con estos trabajadores y con estos otros. Te lo mando todo muy esquematizado, todo muy bonito, para que tú luego lo puedas gestionar. Sabemos que esta es la realidad, ¿no? Pues obviamente no. Entonces, lo que es que mandan a la gente a la obra, obviamente la gente no puede pasar, ya tenemos el problema de prevención, que es que prevención no me deja que la gente pase a la obra y pueda acabar el trabajo. No solo eso, sino que además el centro comercial, aquí hago un guiño, pone unos límites de presentación de la documentación que son extremadamente cómodos, ¿no? Es decir, o me mandas los listados firmado y sellado por el coordinador del local privativo con 72 horas o aquí no entra ni Cristo. Esto es facilísimo de gestionar para las empresas, para el día a día, ¿verdad? O sea, sabemos todos que esto es. Entonces, todo esto va generando una no cultura preventiva, va generando ese malestar hacia las empresas de que la prevención realmente me está suponiendo un problema, me está suponiendo un lastre. Además de esto, hay otra parte que también comentaba Jesús. Todo el control de prevención lo basamos en control documental, ¿no? Es decir, yo os pongo un ejemplo. Battersea, Reino Unido, un centro comercial de alto prestigio.
mientras el centro comercial está en construcción en ese escenario A que yo os ponía, y hay locales privativos también en construcción, Battersea pedía esas 4 hojas de requisitos de compliance a todos los locales privativos. No solo eso, daba una formación de 15-20 minutos a cada empleado de cada subcontrata antes de acceder, les vestía con los equipos de protección individual el propio centro comercial y los mandaba a trabajar. Una vez abre el centro comercial al público y hay locales privativos que quieren hacer otras obras, de repente ya Battersea desaparece. No hay requisitos, no pide listados, no da formaciones, no manda a la gente con equipos de protección, se desentiende. ¿Por qué? Y esto os lo comento en relación con el punto débil, ¿no? Porque realmente, y está actuando de manera correcta, el empresario titular, decíamos antes, que instruye e informa. No tiene el deber de vigilancia. Otra cosa es que lo haga por voluntad propia, ¿vale? Que es muy interesante y es muy proactivo, lo comentaremos luego también. Pero no tiene ese deber de vigilancia. Entonces, realmente cuando yo ya no tengo responsabilidad porque el centro comercial lo tengo abierto, yo no tenga o no trabajadores míos propios en el centro comercial como titular del centro de trabajo, yo simplemente tengo que instruir en cuanto a medidas de emergencia y evacuación de mi centro de trabajo. Pero me voy a meter yo a ver si el fontanero de turno tiene la CSC, SECAR, tiene 50, 60 o 100 horas de formación, tiene el equipo de protección adecuado para el proceso de trabajo que va a hacer. Eso que lo mire la empresa contratista y el empresario titular del local privativo, si es que lo tiene que mirar. ¿A qué me voy a meter yo a mirar eso? ¿No? Eso es ser práctico y cumplir con la normativa y cumplir con la ley, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero a lo que voy es, la prevención la basamos en el control documental. Es decir, una vez he pedido todos los papeles y yo me he asegurado que todos los que están en el listado los tengo aquí y están dentro, ya lo que pase dentro, a mí plin. Yo puedo cortar una tubería, puedo utilizar una borriqueta a 8 metros de altura, puedo empezar a hacer procesos de soldadura, que yo me desentiendo, porque como tengo todos los papeles y los he pedido y sé que los papeles más o menos están bien, yo estoy cubierto. Entonces aquí nos preocupamos de que la prevención realmente sea un fuego de cobertura, ¿vale? Que la prevención nos cubra. El resto da igual. Obviamente eso es una debilidad. No hay control operacional en fase de ejecución. También lo comentaremos ahora más adelante. Y luego otro punto débil, que yo lo pongo ahí, pero la verdad es que yo creo que nos pasa a todos. O sea, todos los locales privativos, aquella óptica de 90 a 100 metros cuadrados de local que tiene, que está haciendo su obrita, su reformita, para abrir, de repente pasa página, llega la normativa y le dice vestuarios, aseos, retrete, comedor. Claro, entonces mira la superficie en la que tiene que hacer su obra y dice, joder, ¿y dónde meto yo? Vestuario, retrete, ducha, esto, lo otro. Entonces, esto es un problema del marco reglamentario, del marco jurídico al que se tienen que enfrentar todos los locales privativos, y aquellos locales que tienen 3.000, 4.000 metros cuadrados aún tienen dificultades porque tienen que andar moviendo todas estas instalaciones de higiene y bienestar durante el proceso de obra. Pero ¿qué pasa con esos locales privativos pequeños que realmente no tienen forma de acometer y de poner a disposición estas instalaciones? Hay que buscar soluciones, ¿no?, a esto. ¿Por qué pasa? Entonces, obviamente todo esto, en general, hace que no se genere una cierta cultura preventiva y que se vea la prevención o se sienta como un problema, ¿no? La prevención me molesta, me estorba, me genera problemas, no le veo beneficio, ¿no? No le veo ningún rédito. Ahora bien, hay aspectos positivos en el proceso, hay virtudes. Es decir, la primera, la aparición de estos project management, de estas empresas de coordinación de obras privativas, estos ECOP, son figuras que han ido apareciendo en virtud de que el empresario titular, aunque no tiene el deber de vigilancia en esos escenarios B que comentábamos, sí quiere que de alguna manera se asegure, a través de esa coordinación, esa supervisión, ese control, a nivel técnico y a nivel preventivo, sí quiere que se asegure que realmente las cosas se están haciendo bien. Entonces, es muy proactivo y es muy positivo que existan estas entidades y que sigan existiendo y sigan trabajando y desarrollando. Por lo tanto, es un punto fuerte, una virtud que tenemos que seguir potenciando. Obviamente, estas empresas, a su vez, estos project management y estos ECOP, generan un proceso de digitalización. Conocemos las plataformas, no voy a decir los nombres, pero porque hay diferentes plataformas, en las cuales, de alguna manera, se trata de canalizar esa CAE burocrática que comentábamos para, de alguna manera, quitarle un poco de grasa, ¿vale?
Es un punto de partida, porque actualmente reconocemos que las plataformas están muy bien, hemos digitalizado cosas muy bien, pero sigue siendo un coñazo subir toda la documentación en las plataformas, no nos engañemos. Luego también escucho la digitalización. Joder, yo llevo años con la digitalización. Esto ahora está muy de moda, pero yo llevo años. Llevo años pasando el documento, la formación, la entrega de equipos de protección y todo, a PDF, joder, ¿no? Dices tú, no, ojo, eso no es digitalizar. Digitalizar es optimizar el proceso para obtener un beneficio. Digitalizar no es pasar un documento Word a PDF, ¿vale? Entonces, entendamos la digitalización desde la óptica de que hay que desarrollar herramientas, mejorar las herramientas actuales para seguir adelgazando el proceso burocrático y la carga burocrática, pero, ojo, cumpliendo lo que marca la normativa, ¿vale? Ahí es donde está el reto, la dificultad, ¿vale? Otro punto fuerte es aquellas promotoras y constructoras que sí tienen sistemas de gestión y muy buenos sistemas de gestión implementados. Por voluntad propia, obviamente, porque no tienen obligación legal, pero hay muchas de ellas que sí lo tienen implementado. Eso genera un efecto aguas abajo a todo su flujo de contratación que hace que todas las empresas con las que ellos trabajan tengan que adecuarse a ese nivel. Eso es lo más positivo que tenemos. Es decir, que las grandes corporaciones, las grandes promotoras, las grandes constructoras tiren del carro en ese sentido. Generen unos muy buenos sistemas de gestión de la prevención que obliguen a sus subcontratas y a todo su flujo de contratación a adecuarse y adaptarse a ese nivel. Para esto es clave y fundamental que dentro de los acuerdos, los marcos jurídicos reglamentarios, haya un clausulado que me permita jugar con esas reglas del juego. Yo he visto contratos entre un promotor y un constructor, que el promotor le dice al constructor, cumplirás con la normativa que esté en vigor. Punto. Oye, no, seamos más inteligentes, creemos un clausulado que nos suponga una herramienta cómoda y adecuada con la cual podamos hacer palanca y podamos actuar. Es decir, vale, tú vas a cumplir con la ley, pero yo te voy a decir todo lo que te voy a mirar, te voy a auditar esto, te voy a supervisar esto, me vas a proporcionar esto, mensualmente me vas a dar un informe de auditoría, te voy a pedir informes de auditoría interno, si no los tienes, ponte a hacerlos. Es decir, forzar, obligar a que realmente alcance un nivel y vayan a otro nivel, ¿no? Y para eso necesitamos, obviamente, un marco jurídico que nos ayude en este sentido. Entonces, todo esto, en definitiva, acaba creando cultura preventiva porque ayuda. Realmente acabamos viendo que la prevención ayuda. Entonces, un poco poniéndonos ya las gafas en este viaje de mirando un poco hacia el futuro, tenemos un poco esos retos, esos desafíos, esas buenas prácticas, al fin y al cabo, que son un paquete de acciones que tenemos que seguir desarrollando y mirando hacia ellas, ¿no? En primer lugar, lo estamos diciendo, agilizar la burocracia, es decir, explorar nuevos escenarios en los cuales cumplamos con lo que dice la ley, como empresarios titulares y empresarios principales, a nivel de requisitos documentales, pero a ver de qué manera podemos dejar de tener un control tan de cobertura y pasar a hacer un control mucho más operacional y funcional, ¿no? Y sobre todo menos cargante para las empresas. En ese sentido, por ejemplo, el empresario titular, la vaguada, ¿no?, que es un espacio público abierto, que tiene locales privativos, oye, pues que la vaguada, en vez de pedir 7 hojas de requisitos, coja y diga, a ver, yo empresario titular tengo que informar e instruir, no tengo el deber de vigilancia, ni tampoco a lo mejor por sistema interno quiero tener ese control de vigilancia. Vale. Oye, pues a lo mejor simplemente informa a través de un tríptico a las empresas intervinientes, empresas titulares y principales de los locales privativos de las medidas de emergencia y evacuación y simplifica el proceso de acceso. No sé, lo dejo ahí, lo lanzo. Incorporar controles que realmente me permita un control operacional, ¿no?, un control funcional durante la fase de ejecución en la obra. No preocuparme tanto del papel, sino a lo mejor yo como empresario titular, aunque no tengo el deber de vigilancia, a través de esas ingenierías y a través de esos ECOP, coger y decir, pues voy a ir cada 15 días a los locales privativos a pedirle al promotor y al constructor que me acompañen y vamos a ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. No tengo la obligación legal, pero es que lo quiero hacer porque me preocupa la prevención y soy pro de la prevención, ¿no? Y esto va en beneficio de. Entonces, voy a empezar a establecer unos sistemas de control y auditoría en los locales privativos y voy a pedir menos papeles y menos documentos, ¿vale? Porque de esta manera a lo mejor sí consigo que la promotora y constructora del local privativo se dé cuenta de que
la vaguada, por ejemplo, está preocupada porque las cosas que se hagan dentro del local privativo se hagan bajo un cumplimiento de norma, ¿no? Incorporar controles biométricos de acceso. Esto es fascinante. Esto en Brasil, yo lo vi en un centro comercial, Iguatemi, en Sao Paulo. Los cuellos de botella que se producen hoy en día con los listeros de acceso, cuando de repente hay 400 personas que tienen que acceder a un nuevo centro comercial o a un centro comercial pero que con diferentes locales privativos. Miradle el listado, que el coordinador de la obra de ejecución del local privativo se haya acordado 72 horas antes de mandar esos listados firmados y sellados. Pasar las páginas, ver dónde está el apellido, tú cómo te llamas, espera que no te entiendo, cómo tal. Esos embotellamientos que se producen se solventan con las nuevas tecnologías a través de un control biométrico donde esos listados y esas autorizaciones automáticamente están sincronizadas con un sistema que es rojo-verde. Rojo, no estás autorizado, verde, estás autorizado, pasas. Oye, los rojos que pasen por aquí, que vamos a ver por qué estás en rojo y lo vamos a analizar con detalle. Pero los verdes no se pierde ni una décima de segundo para adentro. Esto existe ya, ¿no? Entonces tenemos que quizá tender hacia eso. Eso es un poco el desafío, el reto. Una diagnosis y un cribado previo. Yo como empresario titular de la vaguada, por ejemplo, yo diría, yo quiero saber cuándo, cómo, qué día se va a meter mercancía, se va a trabajar en la fachada, si voy a tener afectación al público, en qué pasillo, si me está generando polvo, si no. Es decir, tengo que tener reuniones diarias o casi semanales con los locales privativos porque quiero exigirles qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y quiero ver realmente las afectaciones que yo tengo de cara a los puntos que a mí me interesan. Si voy a tener un posible conato de incendio, si voy a tener que una señora que esté caminando por el pasillo esté lleno de polvo, se me resbale y se me rompa una pierna, si me van a tener que trabajar en la fachada local privativo y me están metiendo todas las vigas estructurales y realmente produce algún tropiezo, como os contaré luego más tarde que suceden estas cosas. Entonces, tiene que haber una diagnosis previa, un cribado previo de control, de análisis, que realmente los empresarios titulares sepan cómo, cuándo y por qué cada local privativo va a hacer cada cosa. Claro, esto exige y demanda lo que hablábamos antes, tira y obliga a los locales privativos a planificación. Planifícate y mándame una planificación real, no una planificación, un Gantt que queda muy bonito, pero que realmente no es la realidad de lo que ocurre en la obra, ¿no? Entonces, vamos a obligar y forzar en eso. Luego, la gestión de las servidumbres afectadas. Esto es fundamental. En un centro comercial abierto al público, donde un local privativo está haciendo obra, si a mí no me avisan de que van a tener que tocar la instalación eléctrica, a lo mejor yo tengo un cable del centro comercial que pasa por el local privativo, como a mí no me han dicho nada, yo no he cortado corriente, llega al local privativo, el electricista de turno mete la tijera, corta cable y tenemos una descarga eléctrica y tenemos un muerto, como por ejemplo sucedió hace años en México. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no ha habido esa diagnosis previa, no ha habido esas reuniones de control, el centro comercial no tenía esa información, el local privativo ha tirado para adelante, ¿vale? O como está pasando recientemente, que ha salido publicado en Canadá, en un centro comercial donde un local privativo en una semana 3 veces genera un corte de tubería de protección contra incendios, inundando los locales con colindantes, tema de seguros, tema de un Cristo. ¿Por qué? Porque no se hace este trabajo previo de análisis de requisitos, ¿no? De lo que se está haciendo, lo que va a hacer cada local y qué necesidades hay realmente desde un punto de vista preventivo. Insisto, inspecciones recurrentes en materia de prevención por parte de los empresarios titulares de los centros comerciales, aunque no tengan el deber de vigilancia, en pro de la prevención, que pidan menos papel. ¿Vale? Yo aquí lanzo una solicitud, mi carta a los Reyes Magos, que dejen de pedir tanto papel y vayan más a las obras de los locales privativos y pidan a los locales privativos controles técnicos, auditorías, chequeos de manera conjunta, ¿vale? Y luego, obviamente, otro desafío, que es el que estamos hablando todo el rato, es la tecnología. Incluso, yo voy más allá y sueño, la inteligencia artificial. Metamos la inteligencia artificial en las obras. Obviamente, esto tiene muchas trabas por medio, que aquí, a nivel jurídico, pues obviamente hay ciertas dificultades por tema de protección de datos. Hay países mucho más laxos en cuanto a la protección de datos que ya están empezando a meter cámaras de grabación en las obras. Ojo, estas cámaras de grabación no es para ver qué hace fulanito, menganito, cuántas horas está, si está fumando, si tal. No, estas cámaras tienen que estar realmente grabando, pero tienen que estar alimentadas con un sistema de inteligencia artificial en el sentido de que sea inteligente a través de sistemas de software, de soporte a nivel técnico preventivo, que
las imágenes sean capaces de darme a mí una alerta a través de un aviso a los teléfonos, a los relojes inteligentes, a los móviles, que hay una situación que está siendo recurrente en la obra y que puede ser objeto de que ocurra un accidente, ¿vale? O una situación de riesgo mayor que no está siendo atendida y que lance una alerta para que inmediatamente se tomen medidas. Es decir, tenemos que mirar y ponernos un poco como tarea el mirar en esta dirección y hacer trabajar a los departamentos jurídicos en el ámbito europeo por el tema de protección de datos para hacer una prospección en esta línea. Es decir, tratemos de meter la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos de control operacional de obra, desde un punto de vista preventivo. Como conclusión, que al fin y al cabo son conclusiones, pero yo lo veo más como oportunidades de mejora y que obviamente son objeto de debate constante por todos y entre todos, ¿no? Decíamos, reformulación del cumplimiento legal, ¿no? Es decir, hay un cumplimiento, hay un marco jurídico que hay que cumplir, sí, pero démosle una vuelta. Es decir, no pidamos tanto documento, sino veamos realmente cómo podemos adelgazar un poco toda esa parte de requisitos. Exploremos nuevos aspectos en ese sentido, ¿no? Menos burocratizados. Enfocar la CAE hacia ese control operacional que estamos hablando. Dejemos de centrarnos y poner el foco constantemente en el papel, en el folio, ¿vale? Y en pensar que como he pedido el folio y el papelito y el certificado, ya estoy cubierto y ya estoy haciendo prevención, mientras no cambiemos esa manera de pensar y nos demos cuenta de que tenemos que bajar la prevención a campo, es decir, donde se están ejecutando los procesos de trabajo, donde hay situaciones de riesgo y donde se generan los accidentes, mientras no hagamos eso, realmente no vamos a conseguir salir de ese bucle y conseguir avanzar. Entonces es importante centrarnos en el control operacional. Tomar de referencia a otros entornos, es decir, hay entornos industrializados, las refinerías, por ejemplo, donde nada es fruto del azar. O sea, está todo meridianamente planificado. Y aún así, hay accidentes y casi siempre con consecuencias mortales, ¿vale? Pero son las menos. Casi todo está prácticamente previsto y planificado. Y hay un control en las paradas absolutamente exhaustivo en cuanto a temas de prevención. Entonces, fijémonos un poco en esos sectores y digamos, oye, ¿por qué no en construcción? Dentro de ese caos que veíamos antes, con esa diapositiva de Kino que os ponía, ¿por qué no dentro de ese caos intentamos planificar un poquito más y hacer que los departamentos de producción, las empresas constructoras, a través de esa generación de cultura preventiva, vayan entendiendo de que esto es fundamental y es clave y básico para que realmente haya una mejora? Tenemos que ponernos todos a ello y mirar hacia ello, ¿no? Y luego, lo que venimos comentando desde el inicio, apoyarnos en las nuevas tecnologías. Vivimos en el mundo de la tecnología. Y las herramientas digitales de CAE, yo ya creo que forman incluso parte del pasado. Es decir, hay que ir avanzando más, hay que ser mucho más ambiciosos en este sentido. Entonces, tenemos que poner el horizonte y el ojo puesto en la sensorización, la generación de alertas, la inteligencia artificial, los avisos de temas de móviles. Hoy en día hay chalecos incluso que te miden gases, que te generan alertas si pierdes si tropiezas. Es decir, tenemos que ir hacia la tecnología y traer la tecnología hacia nosotros, hacia nuestro campo, para que nos ayude realmente en todo ese control operacional de procesos en las obras. Y en definitiva, ¿por qué? Porque el objetivo principal es que el local privativo mantenga la obra, porque hay que abrir, no podemos parar, ¿vale? Y la prevención no queremos que sea un estorbo, tiene que cumplir la obra, su plazo, pero tiene que cumplir también con las normativas y con los aspectos técnico-preventivos. Porque también tenemos que mantener y salvaguardar la imagen de marca, ¿vale? Es fundamental. Lo que más nos preocupa, por desgracia, es la imagen de marca. Y digo por desgracia porque nos debería preocupar las personas, mejorar los procesos. Pero bueno, esto queda muy bien dicho así en la teoría, en los libros, pero sabemos que en la práctica lo único que nos preocupa es la imagen de marca. Entonces, bueno, aprovechemos el tirón los prevencionistas con el tema de la imagen de marca. Bueno, sumámonos a ella. Vamos a coger la imagen de marca. Bueno, pues vamos a potenciar el tema del riesgo de la imagen de marca para ver si a razón de eso podemos conseguir mejoras por parte de las empresas con respecto a los temas preventivos. Porque, en definitiva, todos los agentes, promotores, constructores, ingenierías, ECOPS, empresas de prevención, empresas de coordinación, todos tenemos que remar en el mismo sentido. No podemos estar en la barca y que unos remen hacia un lado, otros para otro, otros no remen. Eso no nos lleva a ningún sitio y eso lo sabemos. Y es un poco la situación que tenemos hoy, que venimos arrastrando desde el pasado. Entonces, o nos ponemos todos a remar en el mismo sentido
o estaremos dentro de 10 años en una ponencia similar hablando exactamente de lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos tareas por hacer, tenemos trabajo y bueno, pues no sé si he conseguido un poco someter a crítica las cosas, a autocrítica, generar alguna reflexión en alguno de vosotros, pero cuanto menos, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, ¿no?, estar hoy con vosotros aquí. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta, pues... No sé. Sí, vale. Bien, Iván, tenemos un par de preguntas. La primera de ellas es, en un escenario de construcción de un centro comercial, está la obra general en funcionamiento y se aproxima el momento en que los locales comerciales tienen que iniciar sus trabajos para llegar a la fecha de apertura, todos sincronizados. Por circunstancias X, las que fueran, se produce que un local comercial tiene que empezar a trabajar en su local antes de que la obra general haya terminado. Es decir, tenemos la obra general trabajando, terminando trabajos pero trabajando, y al local empezando trabajos pero trabajando también ahí. La obra general te refieres al empresario principal, Sí, del empresario titular del centro sí, comercial. Sí. Ahí, en esta situación, ¿cómo un buen enfoque de la CAE cuál sería? Pues mira, es muy interesante la pregunta. En primer lugar, tenemos que tener la articulación jurídica a nivel contractual que decíamos antes o a través de anexos técnicos que formen parte de esos contratos, en los cuales las empresas titulares de los locales privativos acuerden con las empresas titulares de los centros comerciales que en el caso de que se produzca una coactividad o coexistencia de actividad en un local en el que yo estoy en ese mismo momento como titular y tengo una empresa constructora que es la principal y responsable de esa obra, de llegar a unos acuerdos por orden de preferencia, digamos. Lo primero, sin lugar a dudas, es que, en este caso, la información tiene que venir de arriba abajo. Es decir, si el empresario titular del centro comercial tiene que hacer algún tipo de mantenimiento, algún tipo de trabajo en un local privativo que está en construcción, tiene que notificarlo y avisarlo con antelación suficiente para poder hacer esa coordinación, ¿no? Esas reuniones de coordinación y saber cuándo, qué día, cómo, qué tiene que hacer. Luego, segundo, y por orden de preferencia, a mí se me ocurren 3 escenarios, con la intención de evitar la coactividad en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, el primer escenario para intentar evitar esa coactividad sería la sectorización completa y total de las zonas de trabajo. Es decir, yo soy el empresario principal del local privativo, soy la constructora, y si en la zona determinada, esta zona de aquí, tiene que el empresario titular del centro de trabajo, del centro comercial, tiene que hacer trabajos, yo sectorizo. Y cuando hablo de sectorización no hablo de una vallita tipo ayuntamiento, que no. Hablo de una sectorización completa, con accesos independientes. ¿Por qué? Porque yo tengo mi obra comunicada legalmente a la autoridad laboral. Mi comunicación de apertura hecha, donde hay un promotor, hay un coordinador en fase de ejecución y hay una empresa constructora. Pero es que este señor, empresario titular del centro de trabajo, si tiene que hacer unos trabajos que estén tipificados como construcción, también va a tener que designar un coordinador para ese proceso de trabajo, si interviene más de una empresa, obviamente, comunicación de apertura, etc. Entonces, separemos los ambientes y cada uno que asuma la responsabilidad del ambiente donde hay obra, ¿no? Ese sería el mejor de los escenarios. Un escenario B sería, si no se puede llevar a cabo esta sectorización por la circunstancia que fuere, se me ocurre intentar buscar horarios de trabajo distintos, ¿no? Es decir, si el empresario titular, a través de su empresa principal constructora, trabaja durante el día, pues que durante la noche haga los trabajos el empresario titular del centro comercial con su empresa constructora. Ahora bien, esto tiene más enjundia, porque ¿qué pasa si hay un accidente por la noche en un local del cual yo he comunicado oficialmente a la autoridad laboral que es mío, ¿no? Pero yo no estoy trabajando, ninguna empresa mía está trabajando. Pues obviamente esto hay que legalmente y a nivel de coordinación de actividades, a través de un acta de reunión con el ECOP, con el centro comercial, donde fuere, realmente dejar por escrito y constancia en los libros de incidencia de ambos coordinadores, porque, insisto, el empresario titular del centro comercial que va a hacer esa actuación de obra tiene que tener también designado su coordinador, porque si no lo tiene, mal vamos, ¿no?
Entonces, incluso el empresario principal en ese sentido y el empresario titular del local privativo deberían exigir también, oye, yo quiero ver que tengas designado un coordinador aquí, no vayas a meterme en un lío. Sobre todo no vayas a meter un lío a mi coordinador. Entonces, bueno, eso se coordina a través de un acta de reunión, a través de escribir en el libro de incidencias esta circunstancia, que, bueno, gracias a Dios cada vez ya va siendo menos temeroso el escribir en el libro de incidencias por parte de los coordinadores, ¿vale? El libro de incidencias está para escribir en él. Entonces, escribir esto y dejar constancia por escrita, firmado por ambas partes, los acuerdos que se han pactado. Y con la particularidad de que yo me tengo que asegurar que estos señores que me están trabajando, que son del centro comercial y me están haciendo trabajos en el local, que yo también estoy, y van a ir por la noche, pero yo me tengo que asegurar que cuando se vayan del centro de trabajo, el centro de trabajo me lo tienen que dejar como estaba. No me han eliminado una protección colectiva, una señal, se haya llevado un extintor o cualquier otra historia, ¿no? Y luego el último de los escenarios, que es el que queremos evitar a toda costa, pero que si de alguna manera pues, tenemos que llegar a él, es la coactividad. Pues en ese caso yo sí recomendaría que el empresario titular y principal del local privativo de alguna manera pacten con el centro comercial el que en el centro de trabajo se cumplan las normas que yo establezco en mi centro de trabajo. Entonces, si además de los requisitos que pide el centro comercial, yo tengo unos requisitos por sistema de gestión mío propio, tu empresa, que no es mía, es tuya, va a trabajar en mi centro de trabajo a la vez que yo estoy trabajando, va a tener que cumplir con mi sistema de gestión y va a tener que cumplir con mis cosas. Y mi coordinador va a asegurar que cumple con todas las cosas. Y al mínimo problema que haya, la empresa va fuera, ¿no? Entonces, pactarlo también, de alguna manera, para que el centro comercial también sepa o, de alguna manera, traslade un poco estos aspectos a la empresa principal que tiene que hacer los trabajos por parte de ellos, ¿no? Entonces, un poco las situaciones, son situaciones que se dan bastante a menudo, habitualmente. Vas a poder responder, no pasa nada, digo, por temas de discreción o de confidencialidad. ¿Tienes conocimiento de algún caso en los que esta coactividad o estas interferencias hayan producido consecuencias negativas? ¿Un accidente, una repercusión, una visita, un acta de infracción? Sí, hombre, obviamente, como se dan circunstancias de manera muy recurrente en centros comerciales de este tipo, ocurren cosas, por desgracia. Ocurren cosas porque no hay esa coordinación, ese cribado previo, esa involucración en el control operacional, solo se mira el papel, no tanto. Entonces ocurren cosas por eso, ¿no? Os decía, os ponía el ejemplo de Canadá, que ha sido publicado, en México, con un accidente mortal. Por ejemplo, sí también tengo constancia de algún caso en Sudáfrica, por ejemplo, un local privativo ya abierto al público, en horario comercial, de repente, de 3.000 o 4.000 metros cuadrados de superficie comercial, pues 1.000 metros, fijaros, 1.000 metros de falso techo se vinieron abajo, ¡pum!, a plomo. ¿Cuál fue la causa? Pues que es que el empresario, el centro comercial, tenía que hacer unos trabajos de mantenimiento, no se le ocurre otra cosa que decir, oye, Paco, Miguel, vete allí a las 11 de la mañana, tú te subes ahí al falso techo y haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Subieron 4 tíos al falso techo, obviamente el falso techo cede y se vino abajo. El centro comercial no ha hecho bien su trabajo. No ha informado, no ha hecho esa coordinación a nivel de prevención y se han hecho todas las cosas que hemos hablado. Algo también sucedió, algo parecido en un país latinoamericano, pero con un resultado bastante más catastrófico, porque ahí sí falleció una persona, porque al caer el falso techo, uno de los perfiles del falso techo golpeó la cabeza y mató a la persona. Bueno, hay otros casos también, como os decía, de realmente interferencias en el sentido de, sobre todo principalmente, son interferencias de actuaciones que tiene que hacer, fíjate más, el centro comercial que el local privativo. O sea, es decir, el centro comercial tiene que hacer trabajos de mantenimiento o actuaciones varias y entonces manda a sus empresas y manda a la gente a hacer esos trabajos sin informar absolutamente a nadie. Y el local privativo, pues como os digo, puede estar abierto, puede estar metiendo mercancía o haciendo lo que sea y como de repente se encuentra allí gente que se pone a hacer cosas y a la hora de hacer cosas, pues pasan cosas y hay accidentes y hay situaciones de riesgo, ¿no? Pues sí, sí pasan, bastantes, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros. Hola, buenos días a todos. Gracias a Quirón Prevención por montar este espacio para
poder expresarnos un poco y comentar cosas que son interesantes y normalmente no tenemos tiempo para pensar tampoco. Gracias a los asistentes también, porque bueno, pues todos tenemos mucho que hacer, pero bueno, creo que puede ser interesante. Bueno, en mi caso, mi presentación está un poco más centrada en el trabajo del propio centro comercial que se está ejecutando ahora mismo, que es la reforma integral la reforma interior del centro. Hay unos lucernarios, hay unas obras por la noche, hay lógicamente un CAE, hay trabajos 24 horas y de eso es un poco lo que yo os quería comentar. Primero os voy a comentar un poco quién es Arcadis. Arcadis es una empresa multinacional que somos 36.000 empleados en el mundo y nuestra matriz esa empresa nació en Holanda. Actualmente en España somos 200 personas entre España y Portugal y tenemos oficinas en Málaga, Madrid, Barcelona y Lisboa y desde ahí pues damos servicio a toda España. Esta es nuestra presencia global en el mundo. Ya os comento 36.000 personas y más de 300 oficinas alrededor del mundo. Bueno, pues servicios, damos servicios en España sobre todo, en nuestra línea de Places, servicio de Project Management, gestión de licencias, gestión de construcción, gestión de costes y tenemos una línea también muy importante de Resilience que es medio ambiente, en que damos servicios de todo tipo. Bueno, si alguien está más interesado en esto, pues de nuestra página web, arcadis.com, podéis verlo todo o me preguntáis luego lo que sea. Al lío. Seguridad y salud en obras en un centro de trabajo en uso. Vale. Primero, quería hacer un poco el contexto legal. Lo que pasa es que después de la conversación de Iván, que se lo sabe todo al dedillo, pues se queda un poco escaso. Yo me he centrado en las dos leyes principales, la ley 1627, que es la que fue el germen de que se empezase a hablar de seguridad en serio en las obras de construcción. Aparte de sus guías técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fueron desarrollando esa ley primigenia que no era muy completa en su inicio. Por ir un poco por hacer ese viaje que también comentaba Iván antes del año 97 y antes de esta ley, pues la realidad es que en las obras de construcción, o a lo mejor es que yo trabajaba en empresas muy piratas, pero el presupuesto de prevención era prácticamente cero. La seguridad no se tenía en cuenta. ¿Qué nos trajo esta ley? Pues nos trajo necesidad de un estudio de seguridad, necesidad de un plan de seguridad, necesidad de un presupuesto, la involucración del promotor en la seguridad de las obras. Todo eso que costó entrar, por supuesto, no una ley de este calado, tampoco el primer día empieza a funcionar y todo el mundo es feliz. El primer día que tuvimos que hacer un estudio de seguridad, pues fuimos allá al colegio de arquitectos a decir que cómo nos iban a parar un visado por no tener un estudio de seguridad, que teníamos un compromiso con el cliente, que teníamos que presentar un ayuntamiento, que tal y que cual. Bueno, pues todo eso. Es verdad que mi visión es un poco más optimista que la de Iván, porque es verdad que todavía queda mucho por hacer. Y es verdad que en el mundo en el que vivimos se puede mejorar mucho más y hay que mejorar, sobre todo por la seguridad de las personas. Aparte de los temas de sanciones, de lo que te pueda pasar por tener un accidente. Pero la verdad es que mi visión, porque yo vengo un poco más de un poco más atrás, es de que hemos evolucionado mucho.
O sea, la seguridad que antes no existía, que ibas a una obra y encontrabas a la gente andando como funambulistas encima de un encofrado y colocando viguetas frente a un hueco de 3-4 metros. Bueno, son cosas que no tenían sentido. Poner en riesgo o tener que trabajar de esa manera. Claro, lo otro cuesta dinero y ese cambio de que la ley obliga a un presupuesto, la ley obliga a un estudio, la ley obliga a un plan, la ley obliga a un coordinador, la figura clave del coordinador, ha sido lo más... fue el momento en el que empezamos a pensar más en la seguridad que en la propia obra. Esta ley se complementó en su momento con el Real Decreto 171, que es el de coordinación de actividades empresariales y que es muy interesante aquí porque es que en cualquier obra en la que se trabaje en uso, un centro comercial, ya sea un hotel, ya sea oficinas, pues siempre tiene que haber una coordinación de actividades empresariales. A lo mejor en obras que no hay esa coordinación, son obras diferentes y no es necesaria la coordinación o no es necesaria la coordinación hasta que no entran los últimos oficios que vienen a poner mobiliario, a poner cocinas, a poner tal, pero en las obras de centro de trabajo en uso, que es lo que nos estamos centrando, es clave la coordinación de actividades empresariales. En esta ley de coordinación de actividades empresariales también se habla del deber de vigilancia del empresario principal, que fue también un avance bastante grande en el tema de seguridad. Cuando entró el promotor, por un lado, como responsable de nombrar un coordinador de materia de seguridad por la Ley 1627 y deber de vigilancia en el Real Decreto 171. Aparte de todo esto, pues hay una responsabilidad y todos los intervinientes tienen responsabilidad. No solo el coordinador o no solo la dirección facultativa, el promotor, el empresario, recursos preventivos, incluso las propias personas que trabajan en las subcontratas y en las contratas tienen su parte de responsabilidad. Nadie concibe hoy en día que una persona venga a trabajar una obra, quite una protección porque le tiene que hacer algo, deje aquello sin proteger. O sea, eso son faltas graves que en este momento, a lo mejor en otros momentos hubiera sido, bueno, yo lo dejo así, que venga el siguiente, que tenga cuidado. En este momento, nuestra actuación de vigilancia en casos de esos tiene que ser bastante proactiva y evitar, y si alguien está cometiendo problemas, está causando peligros de esos, echarle de la obra o hacer algún tipo de comunicación a su empresario. El Real Decreto 1627 lo que aporta es algo que es de cajón, pero que había que poner por escrito y habían que empezar a trabajar, que es los principios de la acción preventiva. Los principios de la acción preventiva son de una lógica aplastante y valen para todo tipo de obras. Evitar riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Bueno, pues esto no es lógica aplastante, son principios de acción preventiva, o sea, no es nada que sea realmente un tema para debatir, sino simplemente que en cada obra, en cada actividad empresarial, no solo en obras, en cualquier actividad empresarial, en cualquier actividad industrial, pues hay que pensar en esos riesgos, en esas cosas que hay que hacer, en esas cosas que cómo hay que hacerlas, cómo van a ser más seguras, si tienen algún riesgo o no. Eso es básico para mí ha sido una máxima, el intentar pensar siempre si estamos haciendo las cosas bien, es muy importante. Y bueno,
pues, ¿qué diferencia a las obras de un centro comercial en uso de las obras de una obra normal? Bueno, o sea, hay un tema muy claro. En una obra normal hay un horario, a las 7 de la mañana se entra, a las 7 de la tarde se sale, aquello todo, según se va la gente, queda protegido, pero manga por hombro, materiales por un lado, herramientas por otro, incluso algún problema de limpieza que ya haremos mañana. Eso en un centro de trabajo en uso es inviable. Cada vez que se hace un trabajo hay que recogerlo todo, dejarlo limpio, dejarlo protegido. No cabe posibilidad de ser laxos en ese sentido, porque además el que viene después no es gente de obra, ni gente mayor, ni gente pequeña, es que hay de todo. Con lo cual, cualquier hueco en una protección, cualquier fallo en la seguridad, una zona que haya quedado encharcada de agua, todo son riesgos que el cliente o el usuario del centro de trabajo no tiene que tener, y hay que evitarlos porque al final eso es un problema para todos. Además, en un centro comercial en uso, bueno, pues en un centro comercial en uso hay ya una cultura de la prevención y hay una cultura de trabajar 24 horas, con lo cual eso nos facilita también. Porque es verdad que los centros comerciales en uso pues tienen su mantenimiento, tienen una idea clara de cómo tiene que estar el centro y saben que se puede trabajar por la noche y que no tiene que afectar a nada. Entonces, diferencias, horario de ejecución de las obras en un centro comercial en uso, de hecho se trabaja 24 horas al día. El que nosotros estemos haciendo una obra trabajando desde las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana no quita que hay más gente trabajando. Hay reponedores, hay gente que empieza a trabajar en las tiendas a las 4 de la mañana, hay un ejército de mantenimiento, hay mucha gente que ya trabaja de hecho en ese centro. Que en otras obras de centros de trabajo en uso no pasa. Por ejemplo, en hoteles o en residencial, bueno, en hoteles todavía ellos tienen un servicio de mantenimiento todo el día, con lo cual si hay pero no se puede trabajar por la noche, no hay los ruidos. Hay que hacerlos a horas que no molestes a la gente, con lo cual al final la percepción el trabajo, aunque sea en un centro de trabajo en uso, pues se tiene que adaptar a los horarios los que se puede hacer. Importante en cuanto a horarios y circulaciones, pues determinación de vías de circulación. Hay que tener en cuenta que hay obras de COP, hay obras en zonas comunes, que son las que nosotros estaríamos llevando. Puede haber en un momento dado una modificación provisional o definitiva de recorrido salida de evacuación. Es necesario señalizar, es necesario mantener esa señalización y cuando se abre el centro por la mañana tiene que estar en perfecto orden de limpieza y es necesario, si hay algún cambio o alguna zona que no se pueda acceder, que esté perfectamente señalizada y perfectamente vallada. Por otro lado, el centro comercial o el centro de trabajo en uso tiene que seguir manteniendo la facilidad de acceso. No podemos estar cerrando el centro o cambiando las puertas o haciendo accesos extraños que no están terminados. O sea, los accesos se deben mantener accesibles para todo tipo de personas. Y los accesos se deben mantener atractivos para los clientes y hay que coordinar lo anterior con la necesidad de acceso de materiales y equipos de construcción, que hay que coordinar si los materiales entran por la noche, entran por la mañana, en qué momentos. En general, los escombros salen por la noche. Bueno, todo eso exige una coordinación y exige que todos estemos de acuerdo en que vamos a no molestar la actividad del centro en la medida de lo posible. Se debe prestar atención a la señalética, aunque al final la señalética realmente la gente
no se fija mucho en la señalética. Realmente lo importante es que las zonas estén protegidas, que el centro comercial se pueda pasear del mismo modo que siempre y que no haya un riesgo que tengas que mirar una señalética, porque la señalética muchas veces no es la mejor manera de informar. Requisitos de instalaciones. Pues igual, hay suministros que son necesarios para la ejecución de las obras, como electricidad y agua. En una obra normal que no está en uso, pues muchas veces se descuida un poco los cuadros, algún cuadro se queda abierto, hay cables que no están bien colocados. Aquí todo eso es imposible. No puede haber ningún sitio de riesgo para nadie, por lo tanto, los cuadros, los cables, todo el montaje necesario para una obra tiene que desaparecer en cuanto empiezan a entrar los clientes. Y luego hay otro requisito de instalaciones, que es que hace falta, para adaptar las instalaciones a la nueva obra o al nuevo diseño, pues muchas veces hace falta hacer un corte en la instalación. Entonces es necesario, por ejemplo, cortar el sistema de contraincendios. Bueno, pues eso tiene que ser programado, tiene que estar informado todo el mundo, tiene que ponerse los medios adecuados para que todos sepamos que ese servicio está cortado y se tiene que reponer con la mayor urgencia posible, porque no se debe dejar mucho tiempo. Y luego, bueno, pues en cuanto a protección de los trabajos, es necesario coordinar la acción de minimizar interferencias con la actividad del centro comercial y minimizar los riesgos hacia los terceros y a los propios trabajadores durante la ejecución de la obra. Bueno, pues esto es lo de siempre. Pero en este caso, pues como vamos a tener gente que accede al centro y que no es controlable al 100%, pues no podemos confiar en que alguien no vaya a abrir una valla si está fácil de abrir y a meterse en un sitio que no debe meterse o a meter la mano a través de un vallado. Nada debe quedar accesible. Hay que estudiarlo con mucha precaución para que no pase esto. Es necesario evitar la manipulación de materiales y la utilización de medios auxiliares por personal no cualificado o medios no asignados a contratistas de distintos horarios. ¿A qué me refiero? Aquí hay varias contratas, hay obras a distintas horas. Nosotros mismos estamos trabajando por la noche, pero también estamos trabajando por la mañana. Las subcontratas son distintas. El trabajo de por la noche tiene una dificultad añadida, que es que cuando falta algo, si falta un elemento para montar un andamio, si falta una carretilla porque no se ha cargado esa noche, si falta algo, no hay posibilidad de reponerlo durante la noche. Hay que esperar al día. Y muchas veces existe la posibilidad de que alguien piense, bueno, los que trabajan por el día lo tienen, vamos a enredar allí a ver si encontramos unos materiales que necesitamos o a ver si encontramos algo. Eso se tiene que cortar de raíz, se debe planificar bien la obra para que cuando se empiece a trabajar por la noche los suministros hayan llegado y tengamos material de todo tipo y no se tengan que parar las obras por eso. Es importante la limitación al condicionamiento de las zonas de almacenamiento, depósito de materiales, sobre todo si se trata de sustancias peligrosas o materiales peligrosos. El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros, pues todo esto se realiza por la noche, evitando el pasear por zonas de clientes durante el transcurso del día. Lo más importante, las protecciones colectivas. Las protecciones colectivas no solo tienen que ser firmes, tienen que ser versátiles, tienen que ser estéticas y tienen que ser suficientes.
si vamos a plantear un trabajo y vamos a abrir un hueco, o vamos a abrir o vamos a levantar el suelo de una zona o vamos a hacer algo, tenemos que tener antes muy claro que vamos a tener la posibilidad de dejarlo todo vallado y perfectamente protegido por la mañana. Lo que no podemos es lanzarnos a abrir huecos o hacer cosas y no tener nada más que una cinta de balizamiento para poner. Eso no vale en un centro de trabajo en uso. En un centro de trabajo en uso todo tiene que quedar perfectamente protegido. Bueno, pues esa era mi aportación. En principio he terminado. Aquí he dejado, si alguien quiere la presentación, pues un poco los centros comerciales en los que hemos trabajado. Pero bueno, es una información que tampoco viene ahora mucho al caso. Y bueno, esta era la parte que yo quería tocar. Vamos, una pregunta, Juan. Dentro del catálogo de servicios de Arcadis, que supongo que será fácil consultarlo en la página web, ¿está la posibilidad de contratar la coordinación de seguridad de un proyecto? Bueno, dentro del catálogo de servicios de Arcadis se puede contratar la coordinación de seguridad. Es un trabajo que hacemos solo ligado a trabajos de diseño y dirección, no lo hacemos como un trabajo independiente. Y es un trabajo que además en la ley 1627 o en las guías que emite el INS, marca que el promotor es el responsable de contratar al coordinador de seguridad. Y esto lo dice porque entiende que el coordinador tiene que ser independiente de lo que piense el contratista, independiente de los plazos de la obra, independiente de la producción. El coordinador tiene que tener esa capacidad de un momento dado tener que parar la obra o tener que pedir una documentación o tener que un trabajo, decir que no se hace así, que va a costar más dinero hacerlo de otra manera, pero que no se puede hacer de esta manera. Entonces, nosotros, cuando hacemos servicio de coordinación, en el 100% de los casos, lo subcontratamos a alguna empresa o algún profesional que tenemos, vamos, que solemos subcontratarlo. Con lo cual, el servicio sí lo damos, solos ligado a servicios de diseño y solo subcontratado. Muchas gracias. Muy bien. Nada. Gracias. Bueno, me toca. No sé qué hacer con este. Toma. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hola, Pilar. Gracias a los compañeros que me habéis precedido en las ponencias. La verdad es que me lo habéis dejado muy fácil. Yo puedo ir muy rápido porque lo habéis contado ya todo. Entonces, voy a hacer un resumen, quizá un poquito más rápido, porque tenemos ahora después un café o un refresco para tomarnos y también es importante para hacer estos temas de pasillos. Bueno, yo he preparado un ejemplo en el que basado en la situación real de reforma de este centro comercial, en el que tenemos un espacio de trabajo de color verde, es un centro de trabajo que ya existe, el Centro Comercial La Vaguada, con digamos, un órgano interno de gestión preventiva que puede ser un servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, que va, digamos, basar su actividad de prevención en una serie de documentos. Uno de ellos será la evaluación de riesgos, la planificación preventiva. Claro, este centro va muy bien y viene mucha gente, tenemos mucho negocio y, oye, pues vamos a reformarlo o vamos a ampliarlo. He puesto el ejemplo de ampliación porque es creo que es más sencillo de entender. Y, bueno, pues nada, lo tenemos en color rojo y pues aquí tendremos para nuestra obra de ampliación, que es una obra con proyecto, pues tendremos un equivalente, con muchas comillas, con todas las que queráis, a la modalidad preventiva del centro comercial. Tendremos un equivalente que estará liderado por el coordinador de seguridad en fase de ejecución.
Ahora los superponemos y vemos que tienen una huella común. El rectángulo verde y el rectángulo rojo se solapan unos con otros. Esto, a nivel conceptual, es como quiero que se entienda, ¿no? Porque puede que sea una reforma o una ampliación y que estén dentro de la misma parcela, que es la línea punteada exterior, y que no haya conexión física. Pero lo cierto, lo que quiero representar aquí, es que en este espacio, que no tiene por qué ser solo un espacio físico, también es un espacio que se puede mover, en algunas ocasiones estará en la huella entre ambos, pero puede estar también por aquí, por la zona de la izquierda, porque a nuestra obra tendrán que entrar camiones con hormigón, con ladrillos, con puertas, con otros productos, y ese acceso va a ser por el mismo acceso normalmente que el acceso al centro comercial. Entonces, este espacio compartido no va a ser solamente en esta huella, sino que se moverá periódicamente, según la actividad de la obra y la actividad del centro comercial, se moverá por diferentes ubicaciones de nuestra parcela. Bueno, vamos metiendo alguna cosa más. Este óvalo punteado pretendo representar con ello no solo el espacio físico de superposición o de coexistencia, como nos decía Iván, sino que es un espacio conceptual que se irá moviendo. A ver. Bien. En este espacio amarillo de aspectos comunes y necesidades comunes, cada actividad, la actividad del centro comercial y la actividad de la obra, nos va a plantear unas necesidades. En verde tenemos las del centro comercial, que, como decía Jesús muy bien, se tiene que mantener la actividad comercial. O sea, no podemos cerrar el centro comercial para hacer la obra. A los de la obra nos vendría muy bien, porque nadie nos molestaría, no molestaríamos a nadie, estaríamos solos y ya está, y acabamos la obra y nos vamos y vienen los demás y implantan y ponen en marcha, ¿no?, su actividad. Pero esto no puede ser y la actividad se debe mantener sí o sí. Otra de las necesidades es asegurar el uso del edificio. Si tenemos que reformar oficinas, pues no las podemos reformar todas a la vez, no podemos entrar a saco. Vamos a hacer por despachos o por espacios para que la oficina del centro comercial siga manteniendo su operatividad, las personas que tienen allí su puesto, pues la gerencia, la gente de mantenimiento, recepcionistas, pues puedan seguir operando. Otra necesidad es la seguridad física, porque es un espacio de pública concurrencia y esto es un aspecto muy, muy relevante y muy sensible para el público que accede a estos lugares. La seguridad y salud, nos lo ha dicho antes Iván también, es lo fundamental de estos espacios para preservar la actividad comercial, el negocio y la integridad de las personas, porque un incidente que surja en el centro comercial o en la obra puede tener una repercusión muy importante en la imagen de la marca. Como terceras personas que podemos encontrarnos en nuestro espacio de centro comercial van a ser fundamentalmente los clientes. Cuando tengamos una actividad de obra serán también el personal de la obra, pero vamos a pensar siempre en los clientes. Estos no pueden verse afectados por ninguna situación negativa o anómala. Planificación de emergencias, temas de primeros auxilios. La actividad de obra afecta negativamente no, modifica la gestión que tenemos que hacer como empresario titular del centro comercial de este aspecto y bueno, puede llegar a afectarlo sustancialmente. En otro de los temas que solemos hablar de vez en cuando, que son los temas de incendios, hay uno de los momentos que decimos que en los incendios en edificios, los grandes incendios en edificios se suelen producir durante las obras de reforma o ampliación. Tenemos en 2019 el incendio en Notre Dame y yéndonos un poquito más atrás en el tiempo, en Madrid tenemos la maternidad de O'Donnell y el incendio del Palacio de los Deportes que lo arrasó por completo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro de que las actividades de obra pueden afectar gravemente a la actividad del edificio y a nuestros terceros. Se tienen que mantener la infraestructura de las operaciones, pues cuartos de mantenimiento, almacenes, estafeta, si tenemos los muelles, y
y luego el personal que está asignado al trabajo en el centro comercial pues tiene sus aseos, sus oficinas, sus vestuarios, sus comedores. Bien. En rojo, lo que viene por la obra. Voy a hacer muy rápido un cambio a la diapositiva anterior para que veáis que es casi lo mismo. Bueno, es que es lo mismo. La prioridad, la necesidad de la obra es hacer la obra. Tenemos que, se da la peculiaridad de que la obra es un centro de trabajo que nace y muere. Bueno, pues vamos a terminar la obra. El centro comercial quiere que la obra acabe para tener una mejor atención a los clientes y tenemos que asegurar el funcionamiento de la obra sin paradas o sin graves paradas que afecten a la producción, ¿no? Parar una obra y luego reanudarla es una cosa muy grave y no es matemático. Si he estado parado una semana, luego tardo en reanudar, a lo mejor puedo tardar un mes y eso se nos retrasa mucho el plazo. Bueno, tenemos unas necesidades para los técnicos de la obra de tener técnicos, la propiedad, las contratas, de tener unos espacios de trabajo adecuados, las oficinas de obra. Necesitamos también unos aspectos de seguridad física en obras como la que se está produciendo en este espacio, ¿no? O en obras en las que puede entrar gente de la calle y que, bueno, pues esta gente como ha entrado, son quién les ha autorizado, ¿no? ¿Qué van a hacer, ¿no? No es una anécdota, es una cosa real. Desde que el personal de obra se equipa con chaleco de alta visibilidad, la gente que entra a robar a las obras también se equipa con chaleco de alta visibilidad. Entran con mono, chaleco, casco y si nadie les dice usted de qué empresa es, pues ellos entran y hacen su trabajo, se llevan lo que pillen y listo. Riesgos a terceros. Para la obra, los terceros van a ser el público del centro comercial, la gente de las tiendas, el personal que suministra al centro comercial. Esos van a ser nuestros terceros, a los que podemos perjudicarles mucho en su presencia en el centro comercial. Tenemos que tener, obviamente, como Ley de Prevención y Real Decreto 1627, planificadas las situaciones de emergencia. No sería la primera vez que esto no se planifica, ojo, y también en la etapa de diseño, no solo en la etapa de ejecución de la obra. En la etapa de diseño de la obra tiene que haber planificado alguna emergencia, alguna situación a nivel de vías de evacuación, puntos de encuentro. Y esto tiene que existir, si no incurrimos en una infracción importante que puede tener consecuencias muy graves. Tenemos que tener una infraestructura básica de operaciones, unas zonas de acopio. Como nos decía Jesús, es que yo en la tienda tengo que llevar el material que voy a utilizar y luego lo que sobre me lo tengo que llevar, porque no puede haber materiales de construcción en la tienda. Aquí, si tenemos la posibilidad de tener unas zonas de acopio en el exterior, pues nos vendrán muy bien, y si no, pues tendremos que traer lo del día y lo que sobre, pues llevárnoslo antes de que abra el centro comercial. Y bueno, pues luego las instalaciones de higiene y bienestar habituales. Si tenemos la suerte de poder utilizar las del edificio que estamos reformando, pues mira, será más cómodo. Si no, pues tendremos que traer nuestras propias instalaciones y ponerlas donde podamos. Si no hay espacio, pues tendremos que arbitrar tendremos que ver algún tipo de solución. Esto se produce muy a menudo con, como decía Iván, el local pequeño, la tienda de chuches, la óptica, pues no puede meter ni siquiera un aseo químico en su local. Entonces, de alguna manera hay que facilitarles esos servicios, ¿no?, al personal. Bueno, relacionado con la seguridad física y control de accesos, que es una de las obligaciones o de las funciones que tiene que implantar, no sabemos muy bien por qué se le han dado al coordinador de seguridad, que solamente las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Bueno, pues si tenemos la posibilidad de utilizar el sistema del que ya dispone el centro comercial, fenomenal, porque el centro comercial autoriza a personal para acceder. Bien, pues si no, tendremos que implantar uno nuestro. Este sistema tiene que basarse en unos criterios. Estoy de acuerdo en lo que decía Iván, de menos papel y mejores condiciones, pero es que al final estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, en gran parte sí. Al final, cuando te ves enfrentado a una situación negativa de un accidente o de una investigación, que pueden pasar cosas muy graves, nuestros abogados nos dicen: explícamelo, explícame qué ha pasado, cómo has podido llegar a esto, quiénes eran los responsables. Y luego nos dicen: ¿y esto está documentado? Tenemos un papel, tenemos un recibo de plan de seguridad, se ha designado al responsable, al recurso preventivo. Bien, todo eso
ayuda a defender la gestión. Lo importante, es cierto, es que las condiciones de trabajo sean buenas y luego que la documentación acompañe y que no sea al revés, porque si tenemos la mejor documentación pero las condiciones son malas, pues no vamos a pasar bien por esta obra. Bueno, este sistema nos deberá ayudar en las situaciones de cumplimiento legal, en compliance, y todos los requisitos que mencionamos aquí, la coordinación de actividades empresariales, el control documental de empresas y trabajadores, porque las contratas sí tienen obligación de vigilar a su cadena de subcontratación, son responsables de lo que estas subcontratas y sus trabajadores realicen en la obra. Si no tienen EPI, pues es responsable en segunda línea la contrata. Los temas asociar a los temas de prevención de riesgos laborales y los temas corporativos, como decía Iván, que en el centro comercial de Canadá creo que era, si corporativamente yo quiero que todos los trabajadores que accedan a trabajar en la obra de reforma del centro comercial La Vaguada reciban una charla de inducción al inicio del trabajo, en su primer día de estancia en la obra, una charla de bienvenida en la que se les explique de qué va esta remodelación, lo incorporo. Si además quiero que esa charla se repita, se haga un reciclaje cada 3 meses, pues bueno, se puede vincular con este sistema de control de accesos. En el histórico del control de accesos, hace muchísimo tiempo, Pilar, más o menos, yo creo que un poco antes, antes de 2003, no había plataformas. Entonces teníamos una base de datos, el promotor nos la compraba y ahí la tienes. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pues llénala, ¿no? Joder, pues además la base de datos había que pagar una licencia. Bueno, se solía poner un técnico de control de accesos que era in situ el que cargaba esa documentación, la validaba, recibía a los trabajadores, les daba la charla de bienvenida y a la venga a trabajar. Posteriormente, claro, este técnico de control de accesos no se podía poner malo ni coger vacaciones, porque entonces, pues ¿quién iba a hacer esto? Y es que el control de accesos es crítico en estos procesos, ¿no? Bueno, esto posteriormente evolucionó, ya las bases de datos no se utilizan y tenemos los sistemas de plataformas de control documental, que son los que bueno, todos conocéis. En el centro comercial, en la obra del centro comercial, estamos utilizando Kio con estos datos. Tenemos unos 60 proveedores registrados en la plataforma con más de 300 trabajadores y bueno, también nos permite el control de una serie de equipos de trabajo. Como decía antes, control de cumplimiento legal. Volvemos a nuestro esquema de centro de trabajo existente, centro comercial en color verde, la ampliación del centro comercial en rojo y el espacio de coexistencia donde vamos a tener unos riesgos a terceros, que insisto, recordad, no solo es en esa huella arquitectónica, sino que ese espacio de riesgos a terceros se va a mover por toda la parcela, la evaluación de riesgos y el plan de seguridad y una necesidad importante de que haya un flujo de información entre la obra y el centro comercial y que este flujo vaya también en el sentido regrese, ¿no? Surja desde el centro comercial y regrese a la obra, con el fin de que esas informaciones acaben revirtiendo en cada una de las actividades, porque la obra, lógicamente, va a aportar riesgos o va a agravar riesgos, va a aportar riesgos nuevos o agravará los riesgos que existan en el centro comercial y esta va a ser la principal fuente de riesgo. En ocasiones el centro comercial también producirá alguna situación parecida. ¿Esto cómo se hace? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues por lo menos la más práctica desde mi óptica y mi experiencia, pues con una persona que se haga cargo de esta función, un técnico de coordinación de actividades empresariales que tiene un perfil formativo adecuado. Como ya me ha enseñado Luis el teléfono con los 5 minutos, pues no entro en ello, lo podemos ver luego tomando el café. Y bueno, pues esta sería un poco el final de los esquemas. Al final he querido incluir una diapositiva con recomendaciones para la actividad principal, que sería... La colaboración es importante y es necesaria y la ley de prevención nos obliga a colaborar por la prevención, nos obliga a ayudar unos a otros para tener menos riesgos y que sean bueno, pues menos graves, ¿no? No asumir funciones que son propias de otros agentes, es decir, yo hago lo mío, tú tienes que hacer lo tuyo. No quiere decir que no te ayude, que podamos trabajar juntos, claro, pero si tú no haces una actuación y la hago yo, ni cumples tú ni cumplo yo. Eso se queda sin hacer y nos puede traer problemas a los dos. Incluso
aunque esté sustentada en una buena intención. Incluir clausulado contractual para las empresas, para los contratistas. Oye, en este clausulado, esto tuvimos hace tiempo, no es algo que se nos pida con frecuencia, pero cuando se nos pide asistencia en este estilo, nosotros la aportamos y, bueno, en algunas ocasiones hasta se nos hace caso. Una de ellas fue en el Centro Comercial Garbera, en San Sebastián, que ha sido una reforma apoteósica, con ampliación también, y ha salido bastante bien, yo creo, John. Y bueno, pues ahí la gerencia de proyecto nos pidió aportar una propuesta de cláusulas contractuales de seguridad y salud que, bueno, fueron bien recibidas y se incluyeron en los contratos con los contratistas y dieron un fruto bastante interesante. Aunque vamos a meter en ese cláusula contractual que mi actividad comercial tiene prioridad, yo también debo facilitar la construcción, porque el día que en esa ampliación tengamos que colocar 1000 metros cúbicos de hormigón, ese día en el centro comercial no entra ningún camión con género, ni con mercancía, ni comida, ni ropa. Eso va a ser imposible. Entonces, claro, no todos los días los centros comerciales se surten. Pero bueno, intentamos facilitarlo, dar esas facilidades, porque queremos que la obra se acabe, claro. Intensificar, el punto 5, intensificar la coordinación, pero desde el punto de vista de producción, entre la actividad de obra y la actividad del centro comercial. Esa comunicación, esas reuniones que os sentáis juntos, Juan, con el centro comercial, esas reuniones son esenciales, donde se pongan sobre la mesa las necesidades de unos y otros para evitar riesgos laborales y riesgos a terceros. Y revisar la emergencia sería el penúltimo, atender, incluso incorporar a la actividad de obra a los simulacros que haya emergencias y, además, si tuviéramos alguna visita de Protección Civil o bomberos, oye, estamos haciendo obra, queréis hablar con ellos, implicar, ¿no? Porque todas estas actuaciones no suman, sino que multiplican. Entonces, cualquier ocasión para hacer brillar el trabajo que se hace en prevención, tenemos que aprovecharlo. Y bueno, evitar dar instrucciones directas de ejecución, esas se las dejaremos a la cadena de producción, al jefe de obra, a la constructora, y nosotros nos deberemos ajustar a nuestro papel, cumplir nuestro papel, ayudar a los demás y sacar esto adelante pues de la mejor manera posible. Tenía una bola extra preparada, pero no sé si... ¿Qué hacemos? ¿Vamos con ella? ¿La lanzo? Vale. Este es un escenario de gestión, es nuestra lovely simple slide, David. Este es un escenario real de obras de clientes de Q-Safety, en la que tenemos dos promotores. Este es promotor de una obra con proyecto, con un contratista, y este es promotor de varias obras, una obra sin proyecto, en la que tiene varios contratistas. ¿Veis? Los espacios rojos son espacios de coexistencia, pero que no son de nadie. Hay lagunas. Y estos espacios rojos también existen en el nivel del promotor. Todo esto, quizás es el caso más endiablado que se nos ha presentado, pero hay una manera de gestionarlo. ¿Cómo? Con un promotor que asuma su función, enarbole la bandera de la prevención, lidere la prevención y a base de recursos. Este promotor, evidentemente, en su actividad empresarial no es el más barato y tampoco va con los compañeros de viaje más baratos, sino que va a por los que mejor le ayudan, mejor le entienden y le proponen resultados. Bueno, pues yo ya he terminado. Quiero dar las gracias a los compañeros que me habéis precedido en las ponencias porque ha sido muy interesante y, como decía, lo habéis contado todos antes que yo. Así que, y nada, a la Vaguada también por acoger este evento. Ana nos despide. Esperamos veros muy pronto en la Vaguada también. Y nada. José María, yo no tengo una pregunta para ti, tengo muchísimas Bueno. preguntas para ti. Como es imposible que me las contestes en este momento, ahora nos vamos a tomar algo y podéis, no creo que todos o puedas atender a todos, pero en cualquier momento podéis contactar con nosotros y cualquier duda que tengáis al respecto, os atenderemos encantados. Muchas gracias
a los ponentes. Ha sido muy interesante, un placer teneros aquí, a todos los asistentes, al Centro Comercial La Vaguada, este sitio tan estupendo en el espacio La Arena, y sobre todo muchas gracias por venir en un día tan complicado de lluvia y aún así habéis venido hasta aquí. Gracias a todos.